en los pulmones. Es por ello que su lugar preferido va a ser los ápices pulmonares. Es de multiplicación lenta y tiene la capacidad de permanecer en estado latente y es sensible al calor y a la luz ultravioleta. Ahora, la característica más importante que tenemos que tener en cuenta es su pared bacteriana, la cual va a estar conformada por lípidos y proteínas, pero principalmente va a estar constituido aproximadamente de un 60% de todo lo que son lípidos, y estos lípidos son los que les van a otorgar la capacidad de ser un bacilo ácido alcohol resistente. Ahora, para poder entender cuáles son los componentes y su función de su pared, como ya dijimos, los lípidos son los que le otorgan esta propiedad ácido resistente. El peptidoglicano, que encontramos tanto en bacterias gram negativas y gram positivas, junto al arabinolactano, van a formar una barrera ante los fármacos y ante la lisis osmótica, y le van a dar a su pared una propiedad hidrófoga de gran resistencia. Esto nos quiere decir que el arabinolactano más el peptidoglicano le van a otorgar un escudo a esta bacteria. Entonces, nos van a defender tanto ante los fármacos y ante la lisis, como vamos a ver. La presencia de los ácidos micólicos le van a otorgar dos funciones principales, que son la virulencia y la adhesión al macrófago. El factor de Cordón le va a inhibir la proliferación leucocitaria y la formación de granulomas, que como sabemos es característico también de esta patología. O sea, este factor lo que va a hacer que cuando la bacteria esté dentro del macrófago y trate de eliminarlo, va a inhibir a los leucocitos y le van a impedir que que actúen adecuadamente. Y como dijimos, también va a estar encargada de generar la formación de los granulomas. Los sulfátidos, que van a potenciar este factor de Cordón y van a inhibir la unión fagosoma-lisosoma, que esto es importante porque gracias a esto, lo que normalmente el macrófago al tratar de destruirla es gracias a esta unión del fagosoma con el lisosoma, pero al inhibirla no va a poder eliminarla. Por eso es que su destrucción es casi imposible de esta bacteria. Además que va a permitir el lipoarabinomanano, que en este caso va a ser el más importante porque va a permitir la fijación a los macrófagos alveolares, va a permitir la proliferación de la micobacteria dentro de los macrófagos y va a inactivar la acción fagocitaria del macrófago. Estos dos últimos van a ser los más importantes porque así van a evitar la destrucción de esta bacteria, por lo cual es muy, muy peligrosa, la consideran muy, muy peligrosa. Tenemos que tener en cuenta que primero los reservorios del Mycobacterium son todos los hombres y los mamíferos. Su vía de transmisión, el primer mecanismo de transmisión va a ser exclusivamente por vía aérea, de persona a persona, por lo que es indispensable que el bacilo estén suspendidos en el aire para que a través de las partículas de las gotas, que son las gotas de Flügger, que son microgotas de 5 micras, procedentes de los individuos enfermos, que los expulsan al hablar, al toser o al estornudar. Estos bacilos son viables en el medio ambiente hasta 8 horas, sobre todo en lugares secos y donde hay poca ventilación. Ahora, los mecanismos de defensas, lo cual van a tratar de impedir el paso de la micobacteria, son varios. Principalmente vamos a tener los cornetes y las vibrisas a nivel de las fosas nasales. El epitelio traqueobronquial, que es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, en la cual encontramos las células caliciformes, que como sabemos son las productoras de moco, la cual van a tratar de eliminar esta micobacteria mediante el reflejo nauseoso y mecanismos de la tos. Y por último vamos a encontrar los macrófagos alveolares. Todos estos mecanismos tienen como objetivo tanto que agentes infecciosos como contaminantes no ingresen al sistema respiratorio. Ahora, ¿qué va a pasar con este Mycobacterium? Como dijimos que es pequeño, tan pequeño, logra pasar todos estos mecanismos de defensa y llega hasta la región alveolar, burlando todos estos mecanismos, y ahí es donde va a producir su fisiopatología. Ahora, dentro de su fisiopatología, como dijimos, este Mycobacterium va a ingresar hasta la región alveolar,
dentro de la región alveolar va a encontrar un mecanismo de defensa, el último mecanismo que dijimos que son los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares van a tratar normalmente de fagocitar esta micobacteria a través de la unión fagosoma con el lisosoma. O sea que el fagosoma va a ser el que va a envolver al micobacterium y el lisosoma se va a unir para lograr su degradación. Pero ahora, ¿qué pasa con esta micobacteria? Como dijimos que es bastante especial debido a la lipoarabinoma nano y entre los demás que van a tener su función principal, tratar de evitar la función de los macrófagos. Entonces van a eliminar esta función fagosoma-lisosoma y dentro del macrófago van a empezar a multiplicarse hasta hacerlas, hasta destrozarlas y van a ir de nuevo a infectar otros macrófagos. Perdón. Ahora, como los macrófagos no pueden eliminarla, ellos saben que no pueden eliminarla, por decirlo así, van a ir a buscar a un componente más fuerte del sistema inmune, que son los linfocitos T, en los cuales encontramos los linfocitos TD4 y los linfocitos TD8. En sujetos inmunocompetentes, la respuesta celular se va a dar mediante la presentación de la célula presentadora de antígenos y las células dendríticas, en las cuales van a producir las interleuquinas 12, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 2 y el interferón gamma, de los cuales principalmente el interferón gamma va a actuar como un potente activador de los macrófagos. O sea, que los macrófagos que estaban inactivos, por decirlo así, que no eran capaces de eliminar este micobacterium, van a ser activados para que así logren la eliminación y la fagocitosis, o sea, que lo maten y le digieran a estos bacilos intracelulares que lo están infectando. Como resultado, se van a formar en los sitios donde se están multiplicando la micobacteria, se van a acumular tanto macrófagos, linfocitos e incluso neutrófilos, que progresivamente van a formar lo más característico, que tenemos una imagen, que va a ser el granuloma, cuyo en su interior del granuloma vamos a encontrar la gran cantidad de micobacterias que están siendo eliminadas. Ahora, tener en cuenta que estas enzimas no solo van a dañar estas micobacterias, también van a dañar al tejido pulmonar adyacente, por lo cual van a formar la necrosis gaseosa. Bien, entonces podemos decir que este es el inicio de la tuberculosis o la tuberculosis primaria, como dijimos, la macrófagos activados, la activación de estos macrófagos y la formación del granuloma, la cual esta tuberculosis primaria va a dar origen a diferentes tuberculosis. Como sabemos, va a ser la tuberculosis latente, la tuberculosis primaria progresiva y la tuberculosis secundaria. En la tuberculosis latente ¿qué va a ocurrir? Que un pequeño número de estos bacilos estén vivos en estado de latencia o recién se estén eliminando, por lo cual esta tuberculosis latente no es transmisible, no causa manifestaciones clínicas ni radiológicas y su diagnóstico se realiza mediante pruebas de sensibilidad, como la prueba cutánea de tuberculina. Ahora, en la tuberculosis primaria progresiva, en la tuberculosis primaria progresiva vamos a encontrar principalmente a los pacientes que son no son inmunocompetentes, en lo cual el ejemplo del VIH, en los cuales el macrófago y los linfocitos no son capaces de contener a la micobacteria. Debido a esto, estas micobacterias se van a diseminar tanto vía hematógena y linfática. Y acá es donde encontramos la tuberculosis miliar y como se pueden diseminar hacia diferentes regiones del organismo, ya son las tuberculosis extrapulmonares. Ahora, en la tuberculosis secundaria se refiere a la reactivación de la proliferación de estas micobacterias previamente instaladas dentro del granuloma debido a la inmunosupresión del paciente. Ponemos de nuevo el caso del paciente VIH. Como hay una inmunosupresión, este granuloma se va a romper y de nuevo los micobacterias o los bacilos van a empezar a multiplicarse y luego se van a diseminar. Es por ello que es por reactivación o una reinfección y es por eso importante completar el tratamiento. Esta es la manera de resumen: la transmisión, la tuberculosis primaria, la tuberculosis latente y la reactivación, que serían los pasos o las etapas. Ahora, para el caso del diagnóstico, tenemos primero que tener la sospecha clínica, o sea, estar frente a un paciente sintomático respiratorio con los síntomas que es tos, con expectoración por más de 15 días, presencia de hemoptisis, pérdida de apetitos, diaforesis.
fiebre a predominio nocturno, y nos podemos apoyar de la vaciloscopía, que es la principal forma de diagnóstico de la tuberculosis, que va a consistir en la toma de muestra de la expectoración con la finalidad de observar los bacilos en microscopio. La prueba en la cual los resultados, como sabemos, son negativo, una cruz, dos cruces, tres cruces. En cuanto a al cultivo de esputo, es la prueba más sensible que la vaciloscopía, pero esta requiere más tiempo. Y como sabemos, el Mycobacterium, al ser de crecimiento lento, se requiere aproximadamente de 6 a 8 semanas, por el que no es muy usada, pero puede ser indicada en pacientes que se sospeche de tuberculosis, cuya vaciloscopía ha sido negativa, o también para el seguimiento se usa. Ahora, en las pruebas de imagen a la cabeza tenemos la radiografía de tórax, que es una prueba esencial y de gran utilidad, como sabemos, tanto para el diagnóstico, y nos puede permitir ver la extensión de la enfermedad, su evolución y sus posibles secuelas. En las pruebas de sensibilidad tenemos la prueba de tuberculina, que se usa, que consiste en aplicar por debajo de la piel una sustancia que es la tuberculina, que es un derivado proteico, es un derivado purificado del micobacterio, y la cual nos va a permitir ver el diámetro para saber si el paciente está expuesto. Ahora, para terminar, en cuanto al tratamiento, esto está sacado de la guía de la norma técnica de salud del MINSA del agosto de 2018, en la cual nosotros bueno, yo me voy a concentrar principalmente en el tratamiento de lo que es tuberculosis sensible, en lo cual tiene, tanto para adultos y para niños, tiene dos fases. La primera fase, que va a consistir, que dura dos meses, se le va a dar al paciente tanto rifampicina, isoniazida, tambutol y piracidamida, diario por 2 meses. Y la segunda, que son 4 meses, se le va a dar tanto rifampicina e isoniazida 3 veces por semana. ¿En quiénes va a estar indicado este esquema? Principalmente en pacientes sin infección VIH, SIDA, porque de ellos su esquema cambia a 12 semanas. En pacientes con tuberculosis pulmonar, ya sea con frotis positivo o negativo, que ha sido demostrado, en pacientes con tuberculosis extrapulmonar, excepto en los compromisos miliar, sistema nervioso central y osteoarticular, porque de ellos también ya cambia su esquema, y pacientes nuevos o antes tratados que hayan sido recaídas o por abandonos. Obviamente estamos hablando cuando son sensibles a los fármacos de primera línea. Estos son los rangos de las dosis de los medicamentos, tanto para menores de 15 años y para los mayores de 15 años, con su dosis máxima que no debemos exceder. Ya como dijimos, en la primera fase se le debe administrar 50 dosis diarias, de lunes a sábado por dos meses, perdón, y en la segunda fase se le debe administrar 54 dosis, 3 veces por semana, ya sea los lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves y sábado. Eso sería todo. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, ahora sí. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, de verdad que muy bien presentado. Me gustó la presentación de su PowerPoint. Muy bien, muy bien. Primero quiero ver si hay preguntas con respecto a los alumnos que están en clase. Por favor, si tienen alguna pregunta, o de lo contrario pasaré a reforzar algunos puntos. Preguntas, por favor, voy a considerarlo yo antes de tomar la lista. Voy a considerarlo. Sí, preguntas, por favor, para los expositores primero. Pregunta para los expositores. Si quisiera saber cómo es el tratamiento en el caso de recién nacidos que tienen una madre con TB sensible. Sí, es decir, ¿qué protocolo se sigue para ese tipo de casos para poder evaluar al recién nacido y su tratamiento? Estamos hablando del recién nacido que es que la mamá es positiva. O sea, no es que el recién nacido sea positivo. No, tengo entendido que hay un protocolo, pero no lo tengo muy claro en el caso de recién nacidos que tienen madres con tuberculosis sensible. Perfecto, a ver, vamos a ver. Sí. En cuanto el niño no sea portador, se le va a dar un esquema de profilaxis. A eso vamos. Porque si es ya
vamos a decirlo así, positivo para la tuberculosis, ya sea diagnosticado por pruebas de Frotis, todo lo que mencionamos, ya se le tiene que dar el esquema, pero si no es portador, se le puede dar un esquema de profilaxis. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Inclusive, tanto de la terapia profiláctica que se da, hay recomendaciones que se le debe dar a la madre a la hora de darle de lactar. Antiguamente, eso justo quería comentar, los cuidados que debe tener la madre en cuanto al pequeño, ¿no? Antiguamente, cuando se le daba de lactar, la madre tenía que usar una máscara, un protector, ¿no? En la boca para tener el menos contacto posible. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Justo vamos a ir aclarando con respecto a esta primera parte. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Doctor, Sí, al expositor. lo que quería acotar antes es, en el caso de los niños menores de 7 años estaba, o sea, no necesariamente se daba el etambutol, ¿no? Porque creo que incluso estaban contraindicados en este caso, en niños menores de 7 años, sobre todo por las reacciones adversas secundarias que producían, ¿no? Muy bien, Reinaldo, así es. Perfecto, vamos a ir aclarando. Justo va a haber, creo, expositores que van a hablar con respecto a efectos adversos de las drogas. Bien, muy bien, muy bien. Reinaldo Barriálaga, ¿no? Muy bien, Barrial, doctor. Barrial, perfecto, muy bien. Muy bien, sigamos. Bien, miren chicos, hay unas cosas sobre TV que siempre, ya ustedes se van a dar cuenta, son preguntas que siempre las hacen durante su visita médica, durante su hospital, en caso de etapa de internado. Y es una de las primero de las famosas palabras que siempre van a escuchar, que es el famoso granuloma. Tiene un patrón. Chicos, no sé si soy yo, pero no escucho al doctor. No, yo tampoco escucho nada, que No, se le Pris, fue, se le tampoco. cortó el audio. Silencio. Ahora sí, ahora sí. Ya, bien, Sí, les doctor, decía. ahora sí. Ahora sí, decía que hay preguntas muy, muy interesantes que a ustedes le van a hacer en su vida hospitalaria cuando estén en el internado. Y una de ellas importantes es este término granuloma, que en realidad es un término histológico, ¿no? Esas famosas hepatitis granulomatosas que van a ver, ¿no? O patrón granulomatoso, dice. Y eso en realidad es una terminación histológica. Van a darse cuenta que el granuloma, especialmente el granuloma tuberculoso, va a estar conformado por células y células de reacción inflamatoria como histiocytos, linfocitos, macrófagos y las famosas células gigantes. Eso es lo que dice justo en los libros de histología, Robin, ¿no? Células gigantes tipo Langham, dice, ¿no? Que conforman el granuloma y en el centro de este patrón histológico está el tejido necrótico ocáceo, que muchas veces suele verse y dar el diagnóstico histológico definitivo de tuberculosis. Bien, y el otro punto interesante que bien su compañero comentó con respecto a la fisiopatología y al compromiso en el parénquima pulmonar. ¿Por qué se produce la hemoptisis? ¿No? Porque la mayoría vienen hemoptizando, el paciente viene hemoptizando a descartar TB, hemoptisis a descartar TB. Y la hemoptisis también es otro dato interesante porque forma parte de todo este ciclo inflamatorio histológico. Granuloma llega, compromete el parénquima pulmonar, va formando destrucción celular por la reacción inflamatoria y muchas veces compromete los vasos que se encuentran en esta zona. Y al comprometer los vasos, también compromete la pared de los vasos, formando los famosos aneurismas de Rasmussen, los cuales a la hora de romperse provocan pues el sangrado o hemoptisis, ¿no? Entonces, cosa interesante que en realidad no debemos olvidar. Bien, el otro punto que ustedes se van a encontrar, y tengan por seguro, porque yo hasta ahora lo sigo escuchando, es que nos han enseñado tanto de TB y tanto hemos aprendido sobre los esquemas antiguos.
Los esquemas antiguos que teníamos, igual, eran de 6 meses, pero había un error importante. El error importante era de que teníamos la terapia todos los días durante los 2 primeros meses en la primera fase, y el error era en la segunda fase, porque en la segunda fase era 2 veces por semana y todavía no incluían los domingos y feriados. Entonces, eso se ha visto pues que traía mucha resistencia, mucho fracaso al tratamiento para la TB. Las normativas ahora han cambiado, bien claro lo explicó el amigo, bien claro lo ha puesto, son los días, todos los días, y la segunda fase 3 veces por semana. Entonces, y diferencia, ¿no? Que también es otro dato interesante, entre el paciente clásico versus el paciente con VIH-Sida, que ellos tienen algunas recomendaciones interesantes en cuanto al tratamiento y al tiempo. La parte del sistema nervioso central y compromiso osteoarticular tienen un periodo de tiempo muy diferente a lo que se da a los pacientes sin ninguna de estas patologías asociadas. Bien, muy bien. El que sigue, por favor, 10 minutos máximo la exposición. Continuamos, por favor. El siguiente. Ok, doctor. Ok, doctor, me informan por favor cuando se logren ver mis diapositivas. Ya, muy bien, comenzamos. El siguiente. ¿Se logran ver las diapositivas? Tu pantalla sí, pero las diapositivas. Ahí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ya están en modo presentación? Me indican por favor para empezar de una vez. Sí, Ali. Ya, perfecto. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con el seminario, yo voy a hablarles acerca de la tuberculosis extrapulmonar y la TBC en pacientes con VIH. Primero, bueno, definamos la tuberculosis extrapulmonar. Bien lo hemos escuchado, bien lo ha definido el compañero, cuando el compromiso es pulmonar, pero se logra diseminar ya sea por vía hematógena, vía linfática o por contigüidad e invade a órganos diferentes al parénquima. ¿Me escuchan? Me sale insuficiente calidad de red. Si no se me logra escuchar, por favor, me avisa. Ya, ahora sí, ya sé. Logra invadir otros órganos diferentes al pulmón en sí, bueno, diferentes al parénquima pulmonar. Estamos ya ante una tuberculosis extra. Esta puede invadir, como vemos en la imagen, diferentes órganos: el sistema nervioso central, intestino, el aparato genitourinario, incluso puede invadir también la laringe. ¿Qué otras características se tiene que tener en cuenta en una tuberculosis extrapulmonar? Sabemos que es mucho menos frecuente que una pulmonar. El porcentaje de frecuencia va de un 20 a 25%. Se presenta en pacientes que van a ser en su mayoría inmunocomprometidos y en los extremos de la edad, niños y ancianos mayores. Eso no quita de que van a haber jóvenes también que presentan, solo que en su mayoría van a estar en esta población mencionada. ¿Qué factores de riesgo presentan los pacientes para tener o desencadenar esta TB extrapulmonar? Se dice que es la edad, como ya les mencioné, los extremos etarios, tanto niños como ancianos, el sexo femenino, la existencia de la coinfección con VIH. En este caso, los varones serían los que van a presentar con mayor frecuencia una TB extrapulmonar, y las comorbilidades que pueda tener el paciente, un paciente diabético, un paciente que tenga insuficiencia renal, un paciente que tenga necesariamente tiene mayor riesgo de desencadenar una TB extrapulmonar, y obviamente la pobreza también está muy relacionada. ¿Cómo es que se origina? Bueno, ya lo hemos visto y lo ha mencionado el compañero, y solamente para reforzar, tiene que haber primero el paciente haber tenido un foco pulmonar, ¿no? Un foco primario. Luego, ¿qué va a pasar? Hemos visto que va a haber, en inmunocompetentes, va a haber la formación del granuloma. Esta TB pulmonar se torna latente, pero por
daños o por enfermedades que alteren el sistema inmune, generando un inmunocompromiso en el paciente, se va a dar la diseminación de este Mycobacterium y va a llegar a los diversos órganos ya mencionados. Existen diversas formas de TB extrapulmonar, sí, como ya les dije, va a depender de dónde llegue este Mycobacterium y dónde va a formar ahora la tuberculosis. Dentro de este amplio listado, tenemos que rescatar que la sintomatología, si bien es cierto, van a presentar síntomas constitucionales como es fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso involuntaria, en su mayoría en todas estas presentaciones, pero también van a tener síntomas localizados, por así decirlo, síntomas característicos dependiendo del órgano afectado. Dentro de este amplio listado encontré que es más común la TB ganglionar, la TB pleural, la TB meningia y el compromiso abdominal, la TB abdominal. Voy a pasar a hablar solamente de las más comunes con un poco más de detalle. En cuanto a la forma extrapulmonar de TB, la ganglionar se dice que es la más frecuente. ¿Qué características va a tener esta presentación de TB extrapulmonar? Pues obviamente, como su nombre mismo lo dice, va a afectar los ganglios linfáticos, pero ¿cuáles son los más afectados? Son los ganglios cervicales. ¿Qué características va a tener la afección de estos ganglios? Estos van a ser rígidos, duros. La presentación de esta afección es unilateral, como vemos aquí, es laterocervical y no necesariamente los pacientes van a tener los síntomas sistémicos que les mencioné, no necesariamente va a tener fiebre, ni los otros síntomas que les mencioné. Puede, digamos, evolucionar, incluso complicarse esta TB ganglionar, sí. Se dice que estos ganglios que al inicio son rígidos, firmes, pueden inflamarse aún más, es decir, se convierten en ganglios fluctuantes, pueden causar disrupción de la piel, abscesos e incluso fistulizar y drenar, producir la salida del calcio, del granuloma que se va a encontrar dentro de estos ganglios, provocando escrófulas. Incluso puede hacer un compromiso ya cutáneo, siendo esta otra forma de presentación de TB extrapulmonar. ¿Cómo es que se diagnostica esta TB ganglionar? El diagnóstico, bueno, para el diagnóstico de cada una de estas se recomienda siempre hacer una baciloscopía y un cultivo, pero en este caso van a ser de las muestras de los órganos que están siendo comprometidos. En el caso de una TB ganglionar, se tiene que hacer una punción aspirativa con aguja fina en búsqueda de este bacilo, pero ¿qué sucede? Que se dice que en su mayoría de veces no suele dar positivo, ¿no? Lo que nos daría un mayor grado de sensibilidad sería una biopsia, ¿no? de este ganglio en busca del calcio, ¿no? Del granuloma en sí. Y otra de las pruebas que también se suelen hacer es pruebas, marcadores bioquímicos, como es la prueba del ADA, de la adenosina diaminasa, también está altamente recomendada, sobre todo para casi todas las formas de TB extrapulmonar. En cuanto a la forma pleural, también su frecuencia es en segundo lugar, por así decirlo, que la ganglionar. Esta se va a localizar, pero primero, ¿por qué se da? Perdón. Tiene que haber obviamente focos subpleurales que van a romperse, por así decirlo, y el Mycobacterium, los antígenos de ese van a invadir el espacio pleural, causando justamente una infección a este nivel, ¿no? Y un compromiso de la pleura, formando posteriormente los granulomas en este tejido. Ahora, ¿qué vamos a ver característicamente en esta enfermedad? Que va a ser la localización va a ser unilateral. Algunas veces se suele, resolver solo o puede también necesitar tratamiento. Progresa en piema si es que obviamente este líquido ya de por sí es infeccioso, pero puede producirse pus en este. Y
En cuanto al análisis que se debe de, bueno, primero en cuanto a las manifestaciones clínicas, la sintomatología que va a presentar este paciente es similar a las demás, ¿no? Les dije que son síntomas constitucionales como sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso, pero los síntomas locales van a estar relacionados con lo que conocemos de un derrame pleural, ¿no? El dolor pleurítico de tipo punzante, el paciente va a presentar disnea, a la percusión, bueno, va a haber matidez, no vamos a escuchar los murmullos vesiculares en esta zona. ¿Qué vamos a ver radiológicamente? Como estamos viendo aquí, esta radioopacidad, la característica, la curva de Damasceno, que vamos a ver también una desviación mediastinal y de la tráquea al lado contralateral, al lado no afectado. Ahora, para el diagnóstico de esta TB extrapulmonar pleural, se realiza una toracocentesis con la finalidad de evaluar el líquido que está aquí, ¿no? Ocasionando este derrame, pero también se dice que en los estudios microbiológicos que se hagan este líquido no se suele encontrar tampoco este bacilo ácido alcohol resistente. Se busca también, obviamente, encontrar, perdón, el granuloma a través de una biopsia transparietal a través de unas agujas llamadas, son las agujas que están aquí, las agujas de Abrams, pero el diagnóstico que digamos es más sensible, más específico, también es el marcador bioquímico o la prueba de adenosíndiaminasa que les mencioné, que va a ser prácticamente más sensible en casi todos los casos de TB extrapulmonar. En cuanto a la presentación meningia, bueno, el origen de esta se va a dar, o ya sea por vía hematógena, va a llegar a invadir las meninges o por ruptura de un tuberculón. ¿Cuáles son las manifestaciones que va a presentar un paciente con TB extrapulmonar meningia? El paciente va a tener obviamente malestar general, cefalea, puede presentar fiebre. La cefalea incluso puede estar presente 2 o 3 semanas, ser persistente, vómitos, confusión, signos que me van a orientar a mí a que este paciente posiblemente esté haciendo un compromiso neurológico, una hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque se dice que los pacientes con TB meningia van a cursar con complicaciones como hidrocefalias, incluso pueden hacer ACV isquémicos porque este compromiso de las meninges puede causar edemas que puedan obstruir los vasos perforantes y producir ACV isquémicos. Entonces, obviamente la mortalidad en estos pacientes es mayor y se busca diagnosticarlos tempranamente y hacer también un diagnóstico diferencial para poder tratar oportunamente la TB en caso sea por TB este cuadro de meningitis, ¿no? Para el diagnóstico es importante realizar obviamente una tomografía inicialmente. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para poder ver si es que el paciente tiene una hipertensión endocraniana o no. ¿Por qué quiero descartar eso? Porque para poder diagnosticar TB tenemos que realizar un estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si pulso o no el paciente va a depender si tiene o no una hipertensión endocraniana. Entonces, le realizamos la tomografía y si no tiene hipertensión, entonces hago la punción lumbar con la finalidad de analizar, como les dije, el líquido cefalorraquídeo y qué vamos a observar en este paciente. Proteinorraquia, hipoglucorraquia, y pleocitosis. O sea, vamos a observar un nivel de proteínas aumentados en rangos de 100 a 500 miligramos por decilitro. La glucosa puede estar levemente disminuida, menor a 45 miligramos por decilitro, y se habla de una pleocitosis porque va a haber un aumento de células linfocitos a predominio, leucocitos a predominio de linfocitos, y se dice que en las primeras 48 horas también pueden haber polimorfonucleares. En las Bien, imágenes doctora, le queda un par de minutos, doctora. Ya. Voy a pasar a la siguiente forma. ¿Ya? La siguiente forma común también es la abdominal. Dentro de la abdominal va a haber la intestinal, puede haber compromiso del hígado, el mesenterio. Entonces,
Lo más común encontré que es la intestinal y se afecta tanto el ilion como el colon más frecuentemente. Se va ¿Qué va a pasar con esta? Que se puede invadir a los ganglios que están a nivel de mesenterio, se puede ocasionar una peritonitis. Entonces, al haber esta peritonitis, el paciente va a tener, perdón, ascitis, y las características de esta citis, bueno, el líquido va a ser amarillento, va a tener un exudado linfocitario. Igual la prueba aquí también de elección, por así decirlo, es también helada. La clínica suele ser es muy parecida puede simular un abdomen quirúrgico, por lo que la mayoría de veces se suele diagnosticar esto al momento de hacer ya la cirugía, ¿no? Y vamos a ver que se van a presentar también los granulomas. Aquí estamos viendo en la serosa del intestino. En cuanto al diagnóstico, ya les mencioné, se pueden hacer, las pruebas van a ir dirigidas eh, igual, ¿no? Como en la TB pulmonar hemos visto, se hace la vaciloscopía, el cultivo, pero son muy poco sensibles. Lo que se realiza aquí más son las pruebas dirigidas a qué zona esté afectada. En cuanto al tratamiento, hemos visto que el tratamiento de la TB extrapulmonar va a ser similar al esquema, por así decirlo, no similar al esquema anterior que hemos visto en la TB pulmonar de 6 meses, pero si el compromiso es del sistema nervioso central u osteoarticular, ya va a variar en el tiempo, es decir, va a ser de 12 meses. 2 meses con las 4 drogas que ya conocemos y 10 meses con solo la isoniazida y la rifampicina. En caso de meningitis y pericarditis, se va a adicionar una corticoterapia sistémica y aquí está la dosis que se le suele dar. Y esta tiene que ir disminuyéndose en un 30% hasta suspenderla totalmente. Igual, las dosis se manejan de la misma forma en que hemos visto en la TB pulmonar. En cuanto a la tuberculosis por VIH, bueno, cuando hay una coinfección, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Obviamente el cuadro de VIH ya el paciente va a estar en la etapa de SIDA. Es más frecuente la muerte en estos pacientes. De cada 3 fallecidos por VIH se dice que 1 es por tuberculosis. La TB pulmonar igual es la más frecuente en este caso. Su clínica, bueno, no va a ser tan florida como en los pacientes con TB sin VIH, perdón. Van a tener obviamente fiebre, tos, la pérdida de peso, pero esta tos a veces no suele ser tan crónica como de mayor a 2 semanas, no presentan hemoptisis en su mayoría de casos porque no van a formar tampoco los granulomas, no van a haber cavitaciones ni compromiso de la microvasculatura a nivel pulmonar. Tenemos que hacer siempre diagnóstico diferencial porque no solamente puede estar coinfectado con TB, sino con otras enfermedades oportunistas. En cuanto al diagnóstico, igual, ¿no? Se busca una vaciloscopía, un cultivo para tratar de hallar el bacilo. Piden siempre pruebas o a la cabeza, recomienda la OPS que se debe de realizar esta prueba molecular que es el EXPERT para no solo diagnosticar la enfermedad, sino también ver si es sensible o no a la rifampicina. En cuanto a la radiografía de tórax, va a ser muy similar si es que la inmunodeficiencia aún está leve, pero si es que ya está gravemente afectada, entonces ahí sí va a variar a lo que va a presentar un paciente sin VIH. Las cavitaciones, como les dije, son muy raras, el derrame pleural va a ser poco frecuente, van a haber infiltrados en lóbulos inferiores, no van a ser en superiores como usualmente se suele presentar. Y bueno, en el caso de la tuberculosis por VIH extrapulmonar, igual van a afectar los diversos órganos como hemos visto en pacientes que no tienen VIH. Igual el compromiso más frecuente va a ser a nivel ganglionar, pleural y meningio, pero aquí tenemos que tener en cuenta de que debemos hacer un diagnóstico diferencial, como les mencioné, ¿no? Porque pacientes que tienen una TB ganglionar puede ser no solo por TB, sino por una linfadenopatía generalizada persistente, que esto es más frecuente en pacientes que tienen un VIH inicial. Las características de estos ganglios van a ser un poco distintas, van a ser pequeños, pueden estar en 2 o más sitios extrainguinales, pueden ser, digamos, más crónicas, estar más tiempo. También se tiene que hacer diagnóstico diferencial con histoplasmosis y linfoma. En el caso de la pleural, el líquido ya sabemos las características que va a tener, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un cáncer o un derrame paraneumónico. Y en cuanto a la meningia, la microscopía del LSR va
revelar la presencia del VAR, no revela, perdón, es muy, muy raro, como les mencioné, pero adicional a lo que se pide, se debe de pedir una tinción Gram y una tinción con tinta china. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de diferenciar la meningitis por TB de la bacteriana o la meningitis por criptococo, ya que estas van a presentar características en el líquido cefalorraquídeo similares a las que ya les mencioné, pero con estas tinciones vamos a poder ver si es que se presenta esta meningitis por la bacteria o por el hongo criptococo. Se me congeló creo la pantalla, no sé si ya pasó a la siguiente diapositiva. Solamente para finalizar el tratamiento en cuanto a la TB con VIH va a estar indicado en pacientes que tengan, como ya hemos visto, ¿no? TB pulmonar, y independientemente de los resultados del frotis, si es extrapulmonar, excepto obviamente si hay un compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, va a estar también indicado una terapia de 9 meses. Los primeros 2 meses se va a dar las 4 drogas que ya conocemos, y los 7 meses restantes va a darse isoniazida y rifampicina. No sé si se logró ver esa diapositiva, a mí se me congeló, pero eso sería todo, doctor. Bien, muy bien, muy bien. Por favor, vamos a ir a las preguntas y luego aclarar algunas cositas acá. Bien, preguntas por favor de los alumnos que están en clase. Doctor, yo tenía una pregunta. Como había mencionado mi compañera, que sí o sí para desarrollar una tuberculosis extrapulmonar tenía que haber un foco pulmonar previo y que quede latente y luego se desarrollaba. Pero algunos doctores nos mencionaban que se podía desarrollar una tuberculosis extrapulmonar sin haber antes habido una prima infección, o sea, un foco previo. Entonces, ahí está mi duda, si las guías nos dicen que para que sea extrapulmonar tiene que sí haber desde un inicio una tuberculosis primaria, ¿no? A nivel del pulmón. Esa es mi duda. O sea, Bien, a ver qué dice la expositora o su compañero que habló en la primera parte. Yo, bueno, en algunos artículos encontré justamente los que les mencioné, ¿no? Que debería de haber inicialmente un foco pulmonar primario en caso del Mycobacterium tuberculosis, pero si es en el caso de la intestinal, referían que se podía deber a un Mycobacterium bovis, si mal no recuerdo, y que era por la ingesta de leche no despasteurizada. Entonces, en ese caso, el foco no sería inicial el pulmonar. Eso es lo que yo leí, pero en la mayoría de casos, para que haya esta diseminación, tenía que haber un foco latente, ¿no? O en el caso de VIH, que no forman granulomas en diseminación. Así es. Bien, 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 bien. Vamos a ir, a ver, otra pregunta, por favor. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí, la pregunta. Cuestión de la tuberculosis ganglionar, aparte del tratamiento, ¿se le puede hacer una cirugía también al paciente? Perdón, no te escuchamos bien. Aparte del tratamiento, si se le puede hacer una cirugía, dijiste. Ajá, al tratamiento, a la tuberculosis ganglionar en este caso. A ver, ¿qué dice el expositor? Bueno, en la guía que encontré referían en el caso de que si es que puede permanecer esta cicatriza, la idea es que esté en un estado donde no esté fistulizando, no esté drenando al exterior, se puede también proceder a una cirugía. Bien, ese es un otro punto que aclarar. Está bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, 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 vamos, Primera, menciona. A ver, ¿qué pasó, Ciro? Ingrid, tú primero. A ver, Ingrid. Doctor, bueno, para Eliana, ¿qué pasaría si un paciente tuviera una TBC pulmonar y una extrapulmonar? ¿Cómo sería el tratamiento para ese paciente? Bueno, dependiendo, ¿no? Si es que no compromete el sistema nervioso central ni osteoarticular,
Entonces el esquema es como les mencionamos, ¿no? De 6 meses. Y si es siempre y cuando no sea un paciente VIH, porque ahí vemos que el esquema va a variar a 9 meses, pero casi en su mayoría las TB extrapulmonares, salvo las excepciones ya mencionadas, se tratan con el esquema que conocemos de 6 meses. Y si es que, ¿cómo vamos a catalogarlo a ese paciente? No sería TB extrapulmonar, sino pulmonar, porque aún continúa activo el foco pulmonar. Eso es lo que yo leí. Muy bien, perfecto. Ciro, ¿tu pregunta? Bueno, mi duda estaba en casos que el paciente presenta una TB extrapulmonar, pero que no haya tenido un foco, como un foco pulmonar. En este caso se puede dar como profilaxis, se puede dar también la isoniazida. Bien, profilaxis. Bien, bien, vamos a ir aclarando esa pregunta. Lo que tú dices es que un paciente que tenga TB extrapulmonar y no haya nada en el pulmón, se le da profilaxis, ¿así es la pregunta? Sí, doctor. Ya, muy bien. La verdad no vi eso en la norma técnica ni en la guía, doctor. Disculpe. Bien, no te preocupes. Perfecto. Bien. Bien, escuchen, chicos. Algo de sobre TB, y es algo que nosotros tenemos que dominar muy bien. Y cuando decimos que dominamos muy bien, que dicen que el Perú son lo máximo en tuberculosis, se van a dar cuenta que eso no es verdad. El otro punto interesante es que TB es una patología de cultura general. Se los digo, chicos, a ustedes, futuros médicos generales, cuando terminen el internado. Y tienen que ser un mea culpa, porque la otra vez también les dije eso. Están saliendo muy debilitados cuando terminan. No salen con los conceptos básicos que el antiguo interno o antiguo médico tenía. Con sus errores en la medicina, pero al menos lo tenía. La diseminación es bien clara. La TBC hace una diseminación hematógena y se va a todas partes del cuerpo. Cuando un paciente tiene tuberculosis pulmonar y ustedes le encuentran con toda la clínica, fiebre, tos, baja de peso, con esputo BK positivo, ¿quién garantiza que él tampoco no tiene la TB en el riñón, que ya tiene la TB en el intestino, que probablemente la tenga en el hígado, en el vaso, como hemos visto cantidad de casos, en los ovarios, en el testículo, en el epidídimo? Porque ya le encontramos la TB pulmonar. No es que la TB está ahí en el pulmón, no, ya está diseminada. Inclusive hay diagnóstico de TB multisistémica, porque está en todos los órganos. Entonces, la terapia específica, la terapia para la tuberculosis es bien compleja en el sentido, miren el tiempo que toma y miren el sacrificio que hace el paciente de tomar durante todo este tiempo. Quizás sea lo malo, pero la bondad del tratamiento es que te cura todas las formas de tuberculosis. No es que la TB, el esquema que nosotros tenemos para pulmón es uno, para intestino es otro, ya en MDR es lo que vamos a hablar, pero es un solo tratamiento, lo que varía es el tiempo. Que hay muchos pacientes que tienen TBC intestinal y uno le busca en el pulmón y no encontramos nada. O tienen TBC pericárdica, o tienen TBC, como hemos visto último caso, epidídimo, pero no hay nada en el pulmón, no hay nada. Así es pues la TB. Hubo una diseminación y luego aparece en otro punto, pero el tratamiento sigue siendo el mismo. Bien, si dice que tengo TBC intestinal y no tengo pulmonar, no, la terapia es la misma, no va a cambiar, no va a cambiar. Como vuelvo a repetir, lo que va a variar es en el tiempo en el cual se está presentando la TB, ¿no? Como bien lo dijeron en meningia y osteoarticular. Bien, la otra cosa también que tenemos que hablar de TB y los pacientes con VIH. Perdón, otra pregunta sobre la TB ganglionar. La TB ganglionar, qué interesante, era una de las patologías que muchos nos aquejaban, ¿no? Demasiado, era una forma, después de la pulmonar está esta. Y muchos decíamos de las famosas manifestaciones, o mejor dicho, signos clínicos que se veían de estos ganglios, y los antiguos semiólogos, con solo palpar los ganglios, pues decían, no, esto es TB, decían, ¿no? Como bien también colocaron en la diapositiva, es un ganglio blando, localizado en cadena cervical, fluctuante muchas veces, y estos a su vez se rompían y daban su secreción y drenaban su secreción al exterior, y se formaban pues las famosas escrófulas, que decían que era característico muchas veces de tuberculosis, y cuando posteriormente recibían el tratamiento y esto cicatrizaba, dejaban pues cicatrices un poco no muy estéticas, ¿no? En la región cervical. Entonces
muchos optaban por la cirugía para cortar eso, para la parte estética, pero no es que hay un tratamiento quirúrgico para la TB. Diagnóstico diferencial, tengan cuidado con linfoma. Y recuerden, en VIH y SIDA, una de las neoplasias importantes asociadas a VIH y SIDA es linfoma. Y por eso que la cirugía para la extracción del ganglio era para hacer el estudio anatomopatológico y hacer la diferenciación. Bien, el otro punto también que he visto que es un poco controversial, tengan cuidado con el uso de corticoides en TBC extrapulmonar, especialmente la pericárdica, especialmente la pleural, especialmente la de líquido acítico. Recuerden, me han puesto dosis muy alta, casi dosis inmunosupresoras. Cuando un paciente tiene gran compromiso en su sistema inmunológico, darle corticoides en realidad no es la solución. Porque dicen que al dar corticoides evitaba las complicaciones que se van a dar. Las complicaciones se van a dar. Lo que uno tiene que hacer es rápido, de un diagnóstico inmediato y tratamiento de inmediato. Las complicaciones en TB pericárdica, por ejemplo, la famosa pericarditis constrictiva, ¿no?, que podía llevar a los pacientes a la muerte inclusive, ¿no?, ya sea por taponamiento cardíaco o insuficiencia cardíaca. Entonces la terapia era fundamental, de inicio rápido, y corticoides pues, se usaba hace muchos años, ¿no? Ahora están tratando de introducir, pensando que esto manifiesta, disminuye la inflamación y va a disminuir la secuela. No es tanto así. La pleural la misma y la peritoneal igual, ¿no? Evitaba las retracciones y los cuadros de obstrucción intestinal y todo que se puede dar en el tiempo. Por favor, ADA en líquidos es importante, forma parte del diagnóstico de la vía hospitalaria, ¿no? Adenosina de aminasa con valores, ¿no? Tanto para el líquido pleural, tanto para el líquido acítico, tanto para el líquido pericárdico, tanto para el líquido articular, e inclusive, y es muy definitorio en cuanto a la en el líquido cefalorraquídeo, que es una de las patologías también que muchos errores tenemos en la interpretación de los líquidos cefalorraquídeos, en interpretación, ¿no?, de la parte citológica y bioquímica. Confundimos la TB con virus o muchas veces con bacterias no tuberculosas. Bien, la otra cosa también que tenemos que recordar bien es lo siguiente. Chicos, no se olviden que la punción lumbar es un procedimiento que debe hacerse lo más pronto posible para hacer el diagnóstico definitivo. Recuerden bien que mientras más tiempo pasa, las complicaciones van a ser peores y la mortalidad va a aumentar en este tipo de pacientes. Entonces el estudio líquido cefalorraquídeo me va a dar una ayuda inmediata. Voy a definir tratamiento en un par de horas viendo producido el procedimiento. Por ahí dice, no, que la hipertensión endocraniana puede causar, a la hora de la punción lumbar, puede causar enclavamiento. Y esto de la tomografía, chicos, ha traído cosas de verdad y errores tremendos. ¿Y qué errores? Llega un paciente con toda la clínica de meningitis, como nos han enseñado, rigidez de nuca, Kernin, Brunziski. Llegan a la emergencia y están más de 48 y 72 horas y no le han hecho el procedimiento porque no le han tomado la tomografía. Por favor, en el Serum, si en Lima con la justa y tomógrafo, ¿cómo será en provincia? Y no me van a decir ustedes que van a tomar la decisión. La punción lumbar, y pregunten de repente a sus profesores más antiguos de neurología, ¿cuántos enclavamientos ha visto por punción lumbar? Si le dicen 1 o 2, les aseguro que es mentira. Tengan mucho cuidado. La punción lumbar es un procedimiento cruento, es cierto, pero cuando se hace con las precauciones no tiene ninguna temor de que va a haber este enclavamiento y todo. Y más aún cuando hay signo de hipertensión endocraniana, dice que donde debe estar debe tener uno mayor prevención o mayor precaución frente a esta consecuencia. Entonces yo les pregunto, si la hipertensión endocraniana, que es una de las más elevadas en pacientes con meningitis por criptococo, ¿por qué la terapia muchas veces en ellos es la punción evacuadora? Entonces ahí tampoco lo contrario. Es la punción evacuadora, parte del tratamiento. Entonces tampoco hay enclavamientos ni muerte por eso. Por eso tener mucho cuidado, no interpreten prácticamente así, decir que si no hay tomografía no hay punción lumbar, ¿no? Tiene que haber punción lumbar con mucho cuidado, evitar la salida de líquido cefalorraquídeo a alta presión. Eso se regula con la aguja y tenemos nuestro diagnóstico, como decían nuestros maestros, desde que cae la primera gota de líquido cefalorraquídeo. Bien, me había olvidado un punto. Por favor, grábense bien las iniciales de la terapia para la tuberculosis. Muchas veces, y han caído, pero de verdad que han caído, pero increíblemente, ¿no?
Le dicen ahí, ¿cuál es el esquema del tratamiento? Y le ponen 2RHZE/4R3H3. Esa es la nomenclatura. Entonces les ponen eso, ahí le cambian los números, todo, y ya fueron ya. Ustedes no saben cómo contestar. Entonces, acuérdense de la nomenclatura, ¿no? Isoniacides H, tambutol E, R, rifampicina y Z, piracinamida. Entonces, hay que poner el 2 adelante son de los 2 meses y el 4 adelante son de los 4 meses para los pacientes que no sean TB, ¿no? Que no sean TB, ¿no? Y el numeral que va como subíndice, por ejemplo, el 3 de R y el 3 de H, en la segunda fase son las veces por semana. Está bien claro ahí la norma técnica, como bien varias veces lo han mencionado, ahí está. Y grábense bien eso, porque las preguntas vienen así, con esas iniciales. No dice isoniacida, nada. Y una pregunta tan sencilla, pero sino que como no nos acordamos, caemos en eso. Muy bien, el siguiente expositor, por favor. El siguiente expositor, por favor, vaya preparando su presentación. Sí, doctor, ya. No sé si por favor pueden avisar si es que se ve la pantalla compartida. Sí se ve. Falta Ya, bien, Fátima, se ve bien. Vamos, tenemos 10 minutos, Fátima. Comenzamos. Ya, gracias, doctor. Bueno, para comenzar, de manera así general, de acuerdo a la epidemiología y factores de riesgos a la TBC multidrogo resistente y extremadamente resistente, de acuerdo a un estudio publicado en 2020, que es como que una guía de manejo de actualización de la red global de TBC, menciona que la eliminación de la TBC para el 2035 solo será posible si los países que abordan el tratamiento lo hacen de manera eficaz, ¿no? Aparte de ello, se menciona que según el informe del 2018, según la OMS, no se diagnostican todos los casos de TB drogo resistente, solo el 51% de las personas son TB confirmadas, ¿no? Y tampoco no se trataron esos casos de TBC drogo resistente. Entonces, para poder continuar con ello, antes de poder entrar a lo que es sistema de tratamiento, de acuerdo a la norma técnica publicada en 2018, vamos a aclarar estos términos, las clasificaciones de resistencia, que es TBC-MDR, TBC-XDR, TBC monoresistente y TBC poliresistente. Ahora, de acuerdo a esta clasificación, vamos a diferenciar cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que es la TB-MDR es llamada cuando un caso tiene resistencia simultánea a isoniazida y rifampicina por pruebas convencionales. En el caso de TBC-XDR es cuando hay resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea, que puede ser una amicacina, canamicina o capreomicina, por prueba rápida molecular o convencional. La TB monoresistente también es llamada porque en realidad se demuestra mediante una prueba de sensibilidad convencional y la resistencia solamente es un medicamento de antituberculosis de primera línea. Poliresistente, en el caso de también se demuestra a nivel de una prueba de sensibilidad convencional, ¿no? Y la resistencia es más de un medicamento tuberculoso de la primera línea, ¿no? Bueno, ahora también para poder mencionarles, existen en el Perú, de acuerdo a la norma técnica y otras también a nivel mundial, pruebas de sensibilidad, ¿no? Que son directas e indirectas. Entonces, ¿por qué es directa? Directa porque se trabaja con la misma, con el mismo SPUT en realidad. Indirecta es porque ya pues no se trabaja de manera directa con ello, valga la redundancia. Ahora, para poder mencionarlas de manera así rápida, porque eso se va a tocar en cada uno de los esquemas, se va a nombrar, pero no se está explicando en realidad en ello, es las pruebas rápidas para detección de tuberculosis multidrogo resistente según la norma técnica se clasifican en prueba de MOT, por ejemplo, que es una prueba fenotípica de tamizaje directa a partir de muestras de esputo con vaciloscopía positiva y negativa. Entonces, esta de aquí es realizada por el Instituto Nacional de Salud y asimismo también es para ¿qué? Para poder detectar la resistencia a isoniazida y rifampicina en pacientes con TBC que tengan un frotis positivo o negativo.
La prueba de nitrato reductasa es otra también, que es una prueba fenotípica de tamizaje directa, ¿no? Que también se realiza a partir de las muestras de esputo con baciloscopía positiva, una cruz, ambas. Y eso también es ¿para qué? Para poder detectar resistencia a isoniazida y rifampicina en pacientes con TB con proteína positivo. También hay otra que es llamada la de sistema automatizado con medio líquido MHIT, que es una prueba fenotípica de diagnóstico de TBC de sensibilidad a medicamentos de primera línea, isoniazida, rifampicina, estreptomicina, etambutol y piracinamida. No, entonces este resultado más o menos dura de 4 a 12 días para poder saber en realidad, y bueno, también es realizado por la INES, ¿no? Tiene ciertas indicaciones, ¿no? No voy a entrar a detalles en realidad porque hay mucho más que decir respecto al esquema de tratamiento. Y también hay otro de que es pruebas moleculares de sondas de ADN, que es una prueba molecular tanto de manera directa e indirecta que detecta mutaciones asociadas a resistencia al isoniazida y rifampicina. Y esto también es a partir de las muestras de esputo con baciloscopía positiva, cultivos de micobacterias positivos. Ahora sí, entramos a lo que es el tratamiento de lo que es tuberculosis multidrogo resistente. Para poder iniciar el tratamiento, se menciona que es importante, en realidad, hacer un manejo integral a la persona diagnosticada con TB, ¿no? Aparte de ello, tener en consideración que la administración de estos esquemas es responsabilidad del personal de salud, del médico consultor, en realidad, y que esto se tiene que cumplir tajantemente de lunes a sábado, incluyendo feriados, o sea, de acuerdo a los días que se les mencione, se debe cumplir estrictamente. Porque si es que si no pasa ello, pues puede tener otras consecuencias que más adelante les voy a mencionar. Ahora, el esquema de tratamiento debe ser también ratificado o modificado de acuerdo a los resultados de pruebas de sensibilidad rápida dentro de los 7 días posteriores a ellos. Ahora, también se menciona, de acuerdo a la norma técnica, que los esquemas de tratamiento antituberculosis se establecen de acuerdo al perfil de sensibilidad, de prueba de sensibilidad rápida, ¿no? A manera general se muestra un programa de decisiones terapéuticas, ¿no? Que va a depender de las pruebas de sensibilidad, tanto molecular y tanto rápidas, ¿no? Que les he mencionado, y estas van de acuerdo a este perfil de resistencia, pues se va a dar el esquema de tratamiento. Ahora, debemos de considerar también factores de riesgo para la TB resistente a medicamentos, y estas son las que están mencionadas ahí. El contacto de caso confirmado con una TB resistente, los trabajadores estudiantes de la salud, nosotros, antecedentes de tratamientos múltiples también, de episodios previos de TB que ha tenido el paciente, las comorbilidades o condiciones previas, de tener VIH, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, o ser un paciente inmunodeprimido, ¿no? Fracaso a esquemas con medicamentos de primera línea. Asimismo, también personas privadas de libertad, ¿no? Se encuentran, ¿no? Ahí los contactos con personas que fallecieron de TB, antecedente irregular de tratamiento porque no cumplió, abandonó la terapia, no fue supervisada, una recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber dado una alta, ¿no? Al paciente, o también una recaída luego de haber dado una alta con medicamentos de segunda línea. Ahora, según la norma técnica, hay una clasificación de medicamentos antituberculosos, en las cuales es la siguiente: para TBC drogo resistente. Se clasifica en grupo A, grupo B, C y D. En el grupo A están las fluoroquinolonas, el grupo B, los inyectables de segunda línea, el grupo C, los de segunda línea bioral, y otros agentes que son clasificados en 3 grupos, ¿no? En el primero está la piracinamida, el etambutol, y isoniazida de altas dosis, la 2, la bedaquilina y de la manit, que son medicamentos considerados nuevos en realidad, ¿no? Que todavía están en estudio, y las de T3, imipenem, ¿no? Amoxicilina y triosidacina, ¿sí? Entonces, es importante considerar ello, ya que vamos a clasificar esto. Los medicamentos de primera línea son los que son utilizados para lo que es el ATV primaria, por ejemplo, lo que es la isoniazida, el etambutol, la rifampicina y la piracinamida. Y los demás, bueno, lo que es la canamicina y todo, las fluoroquinolonas ya forman parte, todos estos forman parte de los medicamentos de segunda línea. Aquí se muestra, por ejemplo, un panorama general de lo que es el cuadro de los medicamentos que son utilizados para poder tratar a un paciente con TB resistente, la dosis adecuada, las dosis en adulto, de acuerdo al peso también, las dosis máxima, y también la presentación de forma individual de cada medicamento, que es necesario tomarlo en consideración
para poder nosotros tratar el esquema de la TB de acuerdo a la especificación de ella. Ahora, hay esquemas de tratamiento para TB resistente. ¿Cuáles son los esquemas? El esquema estandarizado, el esquema empírico, el esquema individualizado, el esquema cortado. Entonces, cada uno tiene ciertas indicaciones y particularidades que se deben de cumplir para poder tratar a un paciente. ¿Cuáles son? El esquema estandarizado, por ejemplo, es un esquema transitorio a utilizar para pacientes que tienen la tuberculosis y aparte de ello, que presentan factores de riesgos para TBC-MDR, como ya les he mencionado anteriormente. Y también cuando el paciente tiene la severidad del estado, o sea, este no puede esperar el resultado de una PS rápida o convencional para iniciar tratamiento, y se inicia con una primera fase y segunda fase. La primera fase de 6 a 8 meses se le da al paciente los medicamentos de Ethambutol, piracinamida, levofloxacino, kanamicina, tocilizumab y la cicloserina, diario. Y la segunda fase dura de 12 a 16 meses, ¿no? Con solamente los medicamentos de Ethambutol, piracinamida, levofloxacino, tocilizumab y cicloserina. Entonces, ahora, pasamos al otro esquema empírico, en las cuales se tiene que considerar que el paciente debe ser un paciente diagnosticado con TB resistencia mediante una prueba rápida. Asimismo, también el paciente debe haber tenido un contacto domiciliario con un caso de TB, ¿no? Que posiblemente viva en casa con ello. Y también lo otro, que el paciente con TB resistente debe ser un paciente con TB resistente diagnosticado con una PS convencional, ¿no? Bueno, ahora, el esquema empírico para tratar un paciente con TB resistente debe ser basado a los resultados de las pruebas de sensibilidad rápida, como se había mencionado, ¿no? Se va a clasificar en 3, ¿no? El paciente que tiene una TB resistente a la rifampicina, resistente a la isoniazida y resistente a ambas, ¿no? Como está ahí en el cuadro. El esquema empírico a tratar son las siguientes, ¿no? De dos meses, la rifampicina, el Ethambutol, el levofloxacino y asimismo también con una duración de terapia diaria excepto domingos por 9 meses, ¿no? La TB resistente a lo que es la rifampicina de 6 a 8 meses, ¿no? Con la isoniazida, Ethambutol, levofloxacino, piracinamida, kanamicina, etocinamida y cicloserina, ¿no? Asimismo también lo que es la TB resistente a ambos medicamentos de 6 a 8 meses se va a tratar con lo que es el medicamento de Ethambutol, piracinamida, levofloxacino, kanamicina, etocinamida y cicloserina. Y tener en consideración también la duración que se menciona ahí, ¿no? Y asimismo también algunos comentarios que son recomendados, ¿no? De acuerdo a cambios, ¿no? Y ahora, pasamos al siguiente esquema de tratamiento, que es el acortado, que es el que en realidad se recomienda implementar globalmente en el país. ¿Por qué? Porque pues, en realidad todavía hay ciertos estudios que mencionan que se debe considerar este tipo de esquema, pero en realidad no se trabaja en la totalidad del caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que menciona? Esto de aquí es como que recomendado ¿para qué? Para poder reproducir altos índices de curación, ¿no? Y asimismo también para poder evitar la adquisición de una resistencia adicional de medicamentos. Entonces, esto de aquí es para poder tratar una TB resistente a rifampicina, ¿no? O también una TB MDR. Entonces, esto es medicado por un médico consultor, ¿no? En coordinación con la DIRIS, DIRESA, Jereza, ¿no? Y también, lo cual es remitido por el CRER y CER, ¿no? Que el CRER es un comité regional de evaluación de retratamientos y el CER es el comité de evaluación de retratamientos. Las indicaciones es, pues, para pacientes que tienen resistencia a rifampicina y lo otro que es ATV-MDR, ¿no? Que no han sido previamente tratados con fármacos de segunda línea y los que la resistencia a fluoroquinolonas y a los inyectables de segunda línea han sido excluidas, ¿no? O no hay cierta evidencia de ello. Los criterios de inclusión tienen que confirmar la susceptibilidad del caso, ¿no? Para poder así presumir la efectividad de las quinolonas e inyectables de segunda línea. Los criterios de exclusión son... por ejemplo, que no tenga una resistencia confirmada o no hay una sospecha a lo que es
quinolonas o inyectables de segunda línea, tratamiento previo por más de un mes con algunos de los fármacos de segunda línea, intolerancia a uno o más medicamentos de régimen acortado TB-MDR, o riesgos incrementados de toxicidad, ¿no? Estos de los RAFA, ¿no? En paciente que está en embarazo y también un paciente que tiene una TB extrapulmonar. El esquema a tratar es en primera y segunda fase. En la primera fase se trata de 4 o 6 meses, por ejemplo, con la canamicina, la moxifloxacina en altas dosis, asimismo también la proteonamida, ¿no? La clofazimina y la HAT, que es la isoniazida a altas dosis con el etambutol, ¿no? Que esto es diario, la primera fase. En la segunda fase, 5 meses con el moxifloxacino, altas dosis, la clofazimina, la piracinamida, el etambutol, que esto es diario. Entonces, también hay que considerar que se pueden reemplazar medicamentos solo bajo criterios establecidos. O sea, eso es de acuerdo a lo que menciona el médico consultor y la coordinación de todo ello, ¿no? Con previo seguimiento. En el régimen no se puede incluir los nuevos medicamentos, como se había mencionado, linezolid, betaquilina y ledamanid. Ahora, el esquema individualizado. Este esquema en realidad es para un paciente con TB resistente con resultado de una prueba de sensibilidad convencional para medicamentos de primera y segunda línea. Entonces, incluye ambas líneas de tratamiento. Ahora, estas se clasifican en que en casos de TB mono o poliresistente, casos de MDR, ¿no? Ahora, el caso de TB mono o poliresistente, en estos casos se menciona que el tratamiento debe ser diario de lunes a sábado, ¿no? Y asimismo, el esquema a seguir debe de basarse a lo que es el perfil de resistencia. Por ejemplo, aquí hay una clasificación de perfil de resistencia a lo que es la isoniazida, la isoniazida, a lo que es el etambutol, isoniazida, etambutol, isoniazida, pirosanimida, etambutol, rifampicina, entre otras. Entonces, el esquema de tratamiento es el que se muestra, ¿no? 2 meses de rifampicina, de la pirosinamida, del etambutol, del levofloxacino, ¿no? Y la duración es de 9 meses. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora pasamos al siguiente, que es el caso de TB-MDR. En el caso de TB-MDR, en realidad, asimismo también se debe considerar principios para poder llevar a cabo este esquema, que se debe tener en consideración incluir por lo menos 4 medicamentos antituberculosis de segunda línea, a los que son sensibles o fueron anteriormente administrados al paciente. Se debe incluir, menciona la piracinamida, ¿no? Usar el etambutol también cuando se demuestre que la cepa es sensible a este. La historia de exposición a medicamentos antituberculosis, ¿qué quiere decir? De repente la dosis, dejó, abandonó el tratamiento, ¿no? Y todo ello. Los resultados de la poca sensibilidad a medicamentos de primera y segunda línea también se debe tener en cuenta, y los antecedentes a reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Asimismo, también un abandono a tratamiento irregular. Ya bueno. Ahora, en el caso de TB-XDR, que es una parte del esquema individualizado también, se debe considerar doctora, le queda un par de minutos. Ya, doctor, yo voy a terminar. En este caso, se debe considerar que se van a tratar pacientes que estén definidos como pacientes XDR, en casos XDR, en casos MDR con resistencia a fluoroquinolona, en casos de MDR con resistencia a inyectables de segunda línea, ¿no? Entonces, para poder mencionar esto, sí, se dice que se debe utilizar en el tratamiento los núcleos básicos. Estos núcleos básicos son clasificados en vía oral y vía endovenosa. En la vía oral son considerados medicamentos del linezolid, de la quiline o de la manid con la clofazimina. Y el núcleo básico de vía endovenosa, el linezolid con carbapenema, la tioridazina. ¿No? En este mencionan también que el esquema debe incluir no menos de 6 medicamentos y la duración del tratamiento debe ser de 18 a 24 meses, ¿no? Y asimismo también la duración del tratamiento es guiada por los cultivos que se deben realizar al paciente. Ahora, en la fase de tratamiento para XDR hay 2 fases, fase intensiva y fase de continuación. La fase intensiva se menciona que los medicamentos que se deben utilizar son los que tienen mayor actividad bactericida, como son la linezolid, la carbapenema, la betaquiline, y estos deben durar de 8 a 12 meses.
Asimismo, también mencionan que este esquema debe incluir el medicamento de carbapenem en las 2 etapas, ¿no? Que esta fase intensiva se separa, que es la hospitalaria y la extrahospitalaria. En la hospitalaria, el tratamiento es endovenoso administrado y esto dura por lo menos 2 meses y es supervisado en el hospital. Y la extrahospitalaria en su domicilio, ¿no? En donde vive el paciente, continuando la administración endovenosa de carbapenem. Ahora, la fase de continuación, se menciona que aquí se debe considerar medicamentos necesarios para lograr la esterilización también, que es parte de, y la duración de esto debe ser de 12 a 18 meses para completar el tratamiento. Bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien, perfecto. En realidad, esta parte es un poco complicada. Se van a dar cuenta de la cantidad de medicamentos que utilizan. Bueno, sería lógico, es ilógico, puede decir que uno se debe aprender toditito. Esto no, esto están en unas tablas ya establecidas en las cuales, como bien mencionaron, hay un equipo, ¿no? Un equipo encargado de seleccionar y determinar la terapia que los pacientes en este grupo de los drogos resistentes, ¿no? Los MDR, los XDR van a recibir. Sí, pues la TV multidrogo resistente se está dando mucho en aquellos pacientes con los factores de riesgo que bien han mencionado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí también es un poco complejo, ven las iniciales, cómo están representados cada droga. Eso también trae muchos errores. En realidad yo no soy partidario que deben saber esto porque esto debe estar en unas tablas y todo, ¿no? Inclusive uno escoge, inclusive hasta las dosis están ahí establecidas. No es tanto motivo de que uno lo aprenda, pero tiene que uno conocer. Las definiciones que presentaste al inicio son clave, por favor. Recuerden todo que pregunta de examen también, ¿no? Aquí se le dicen MDR, XDR, y bien claro lo ha mencionado la doctora, que no lo voy a repetir, para que todos los alumnos ahí estén pendientes, estén atentos a lo que fijo le van a preguntar. Bien, ¿preguntas para la doctora o de lo contrario continuamos con el último expositor? Doctor, buenos días. Doctor, quería preguntarle que antes de elaborar el esquema del tratamiento de TBC-XDR, ¿qué pauta se debe tener en cuenta o en consideración? ¿Cómo? Perdón, no escuché la última parte. Antes de elaborar el esquema de tratamiento de TBC-XDR, ¿qué pautas debemos tener en consideración? Bien. Bueno, antes de elaborar el esquema de tratamiento de XDR, en realidad se debe considerar la historia de exposición a medicamentos antituberculosos, ¿no? Asimismo, también el perfil de resistencia a la prueba de sensibilidad, ¿no? Ya he mencionado, hay diferentes pruebas de resistencia, tanto moleculares y rápidas, ¿no? Y estas van a ser necesarias para poder nosotros tomar una decisión y de poder pasarla a un esquema de tratamiento de XDR. El historial de contactos también, la sensibilidad a medicamentos, tratamientos recibidos, el estado metabólico del paciente, que es muy importante, la función hepática renal, porque aquí entra a tallar también lo que es los RAFAs, ¿no? Y esto, en vez de apoyar al paciente a poder tener un tratamiento exitoso, pues también puede traer otras consecuencias. Los antecedentes también de lo que es el abandono, tratamiento irregular, que es muy importante, ¿no? Y esto también no solamente para XDR, sino también para lo que es MDR y también los extensamente, extremadamente resistentes, porque hay otra clasificación. Entonces, es muy importante tomar en consideración ello, porque a veces los pacientes la pasan desapercibido, pero al final, por no seguir esas pautas indicadas del médico, pues recaen, pues pasan de una MDR a una XDR, ¿no? Hasta la muerte también. Gracias, Fátima. Doctor, buenos días. Quisiera preguntarle a mi compañera si nos podría hablar o algún comentario sobre las dosis fijas combinadas en el tratamiento de la tuberculosis. Dosis fijas, perdón, dijiste dosis fijas combinadas, ¿no? Sí, doctor. ¿A qué se refiere cuando dice dosis fijas combinadas? O sea, terapias en una sola presentación, así como
Esto justo está de moda en lo que es terapia antirretroviral. ¿A eso te refieres? ¿A terapias fijas combinadas en cuanto a, cómo llamamos esto, a medicamentos ya asociados en una sola administración? ¿A eso te refieres? Claro, sí, justamente se ha visto como usualmente uno de los problemas que se tiene es la cantidad de medicamentos que toma el paciente con TB. Se han combinado las dosis para así poder favorecer y tratar de disminuir el abandono de ese aspecto. Muy Quisiera bien, saber... doctora, buena pregunta. Perfecto, yo la voy a responder. Sí, efectivamente. Hay un término que se ha aplicado hace muchos años, inclusive los años 70, y fueron aplicados en comienzo en la especialidad de cardiología, especialmente el tratamiento antihipertensivo, y era la famosa palabra adherencia. Y la adherencia, la definición es bien simple, ¿no? Es tomar la medicación, o en este caso seguir las indicaciones tal como se indicaba. Entonces, en el paso del tiempo, se ha visto que esta adherencia ha ido disminuyendo, ha ido fracasando en muchos pacientes. Y una de estas formas de fracaso en adherencia era, por ejemplo, en el tiempo prolongado o la terapia de por vida de cierta droga. Realmente el paciente se cansa de tomar todos los días. Y la otra que se ve mucho y hemos aprendido también muchísimo es en lo que es terapia antirretroviral en VIH. También igual, la adherencia falla con la cantidad de medicamentos que toma. O sea, el número de pastillas y el incremento de tomas hace que esto fracase, que el paciente se aburra, se canse o deje de tomar. Entonces, una de las ideas era disminuir esta cantidad. Entonces empezaron a presentarse los coformulados. O sea, en una sola dosis venían, ejemplo de los retrovirales, ¿no? Saliéndonos de TV, ¿no? Salían, son 3 familias de medicamentos y las 3 venían en una sola. O sea, a la dosis que se tomaba antes 6, 8, 10 pastillas al día han bajado a una sola toma al día. Mucho más práctico, más fácil, el paciente toma una sola dosis en la noche. Lo mismo pasó con TB. Hace muchos años aparecieron los coformulados de la terapia específica primaria, isoniazida, rifampicina, etalbutol y piracinamida, disminuyéndola en un par de dosis nada más. Pero ¿qué resultaba? Ahora viene acá lo interesante. Si bien es cierto, es bueno, si bien es cierto, es una forma importante de asegurar la toma, ¿no? del paciente y no fracasar en esto, es importante, pero había un punto en contra, que cuando uno comenzaba a valorar, cuando aparecían los efectos adversos, no sabíamos quién era el causante, porque no ven que entraban coformulados de 2 o 3 medicamentos en uno solo. Entonces, es difícil medir. El otro punto, en los drogoresistentes, como bien mencionó la doctora, ya hay medicamentos que tienen que valorar mucho el estado del paciente. Se administran por kilo de peso. Otros se administran de acuerdo a la función renal. Ya no se puede dar al 100% de la dosis, probablemente a la mitad, probablemente hasta 1/3 de la terapia. Entonces, esto hace que sea casi imposible que existan los coformulados. Por eso que las terapias para los pacientes XDR, MDR, son terapias que cada especialista, lo encargado del comité, tiene que encargarse de administrar, ¿no? A dosis sugerida, por kilo de peso, por función renal, por función hepática también, ¿no? Importante. Pues es un poco difícil que hagan los coformulados. Una vez que el paciente tolera muy bien la terapia, una vez que el paciente ya está encaminado, sí pues podría utilizarse esa forma, pero en realidad por el momento pienso yo no doy tratamiento para estos pacientes, pero creo que la coformulación en este tipo de pacientes no va a ser fácil, tiene que ser independiente una de la otra. Bien, creo que tenemos otra pregunta, o de lo contrario, el próximo expositor. Doctor, quería agregar, en la norma técnica mencionan que no se ha considerado lo que es la terapia combinada en realidad. O sea, no lo mencionan, no lo ponen en terapia. Así es, pero tampoco si no lo menciona, no, hay que hacer el preámbulo. Claro, sí se le sabe. puse el ejemplo del VIH. Doctor, disculpe, pero actualmente se está utilizando el tratamiento. Bueno, en los hospitales se están utilizando y la verdad que nos ha ido bien con los pacientes, mayormente con los pacientes pediátricos. Hasta ahora tenemos menos dificultad en cuanto a la toma de ellos, de los pacientes, porque este tratamiento nos reduce de las 12
tabletas o las 12 pastillas que tomaba el paciente, pues no reduce a 5. Es por eso que había leído, y sí es cierto, no está todavía dentro de... Sí hay una norma técnica que, bueno, he encontrado una norma técnica de esto y por eso le estaba a esa... por eso direccionaba mi pregunta de esa manera. Gracias. No, está bien, no estamos diciendo de que no, pero no está establecido, pero como vuelvo a repetir, mejora, es cierto, la adherencia, justo lo que mencionaba y lo comparé con la terapia para VIH, mejora la adherencia, es más práctico, pero también cuando uno valora los efectos adversos o uno valora otros parámetros que se debe tomar, como por ejemplo, por kilo de peso, por ejemplo, por función renal, por ejemplo, por función hepática, ¿cómo vas a hacerla? ¿Cómo vas a coformular? Ya no se va a poder, una vez ya establecido quizá. En realidad sí es interesante, eso ayuda, pero como lo vuelvo a repetir y aquí terminamos, no es algo fácil, ¿no? Es un poco complejo y especialmente en este grupo de pacientes que toman una cantidad de medicamentos. Bien, el próximo expositor. El próximo expositor, por favor. Sí, doctor, un ratito estoy tratando de compartir mi pantalla. Chicos, ¿pueden ver? O sea, ya sí César, Ya. Ay, yo no puedo ver en pantalla. ¿Se puede ver? ¿Ahora sí? No se ven las diapositivas. Se ve solo otras cosas, pero no las diapositivas. Estás en el chat del Teams. Trata de retroceder, poner la flechita de ahí abajo. A ver, un ratito. Por pestaña ponle, a ver, Sara. Sí, o todavía no. Ahora sí, bueno, ya se salió. Un ratito. ¿Qué pasa si no puedo? ¿Y se puede ver, chicos? No, ahora sí, así. ¿Se puede ver? Disculpe. En antes sí, Sara, solo que ahora sí. Ya, listo. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, en esta oportunidad, ya para finalizar la exposición, me toca exponer acerca de las reacciones adversas de fármacos antituberculosos. Entonces, primero definamos. El RAFA, como ya les mencioné, son reacciones adversas a fármacos antituberculosos, pero ¿qué es una reacción adversa? Una reacción adversa es una respuesta nociva, no deseada ni intencionada de un paciente a un fármaco adecuadamente administrado a dosis que normalmente se utiliza para bien su tratamiento, bien su profilaxis o bien el diagnóstico de una enfermedad. Y el reto de drogas que se va a ver es un esquema que consiste en reiniciar la medicación luego de haberse suspendido la totalidad de los medicamentos para tratar en sí de identificar el fármaco que está causando la RAFA. Ahora, según la guía de neumología, existe un manual de reacciones adversas de fármacos antituberculosos, donde clasifican a la RAFA de acuerdo a la relación que tienen las dosis de fármaco y de acuerdo a su severidad. Tenemos en la dosis, con relación a la dosis de fármaco, tenemos la tipo 1 o dosis dependiente, que es la más común, y que nos habla acerca de que las reacciones, la frecuencia y la gravedad de estas reacciones adversas son proporcionales a la dosis administrada. Entonces, por lo tanto, se puede prevenir
y tratar de ajustar de acuerdo a la tolerancia del paciente o de acuerdo a la necesidad que se desea, ¿verdad? Y las reacciones de tipo 2 o de dosis independiente son las menos frecuentes y tienen mucha relación con la susceptibilidad del paciente, ¿no? Es decir, cómo la reacción adversa que se manifiesta ante un cambio cualitativo en la respuesta que tiene el paciente hacia el fármaco. Y de acuerdo a su severidad vamos a ver Rafa Leves, en la cual menciona que no se debe suspender los fármacos, pues normalmente ahí se ven las náuseas, el dolor abdominal, el malestar general, los mareos, la anorexia, la cefalea. En las Rafas moderadas se puede suspender o no los fármacos o continuar normal el tratamiento y normalmente se ven vómitos, pruritos, cambios de conducta, síndrome gripal. En cuanto a la Rafa grave, sí o sí se debe suspender los fármacos, ya que está ocasionando una alteración en el organismo, y entre ellas está el síndrome de Stevens-Johnson, que es una de las más graves, la purpúrea, la hemólisis, la insuficiencia renal aguda, las convulsiones. Ahora, vamos a tener recomendaciones antes de iniciar el tratamiento. Son 5 recomendaciones que debemos tener en cuenta sí o sí antes de iniciar. Primero es evaluar cada caso cuidadosamente, ¿no? Detectar si el paciente pertenece a algún grupo de riesgo de presentar toxicidad farmacológica, ¿no? Por ejemplo, los desnutridos o los pacientes adultos mayores, las gestantes, los pacientes que presentan patologías hepáticas o renales. Otra recomendación es en los grupos de riesgo se deben solicitar exámenes basales de acuerdo a la situación clínica. Esto es sumamente importante, ya que antes de iniciar el tratamiento con los medicamentos antituberculosos, debemos tener todo un complemento de exámenes, ¿no? Tanto hemograma, perfil hepático, perfil renal, todos los exámenes que se pueda ver, incluso los electrocardiogramas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que después de presentar alguna reacción adversa, vamos a tener que monitorizar al paciente. La tercera es siempre ajustar dosis a fármacos tuberculosos de acuerdo al peso del paciente. Recordemos que si se excede, va a causar toxicidad en algún órgano del cuerpo. La otra es instruir al personal y sus familiares sobre la posibilidad de que pueda el paciente presentar una reacción adversa, ¿verdad? Y la última es, en casos de alto riesgo, el especialista debe valorar la necesidad de hospitalización, cosa que ya desde en sí, cuando comienzas a utilizar ya un nuevo reto, sí o sí la hospitalización es obligatoria, ya que se necesita una monitorización estricta. Recuerden que tenemos que hacer exámenes, después de presentar esta Rafa, se tiene que hacer exámenes en un seguimiento estricto. Tenemos 3 pilares muy importantes en cuanto a las reacciones adversas, ya que en casi todos los medicamentos antituberculosos van a presentar hepatotoxicidad, intolerancia digestiva y las reacciones cutáneas. Acá debemos rescatar bastante la hepatotoxicidad, ya que se dice que se debe suspender el fármaco cuando las transaminasas aumentan 5 valores el límite superior normal, tanto si presenta el paciente con síntomas o sin síntomas, o si no, cuando hay transaminasas que aumentan 3 veces cuando los pacientes presentan síntomas, o cuando hay un aumento de la bilirrubina mayor a 3 miligramos de decilitro, o cuando hay presencia de ictericia. La intolerancia digestiva normalmente se va a ver, vamos a ver presentes todo el tiempo náuseas, vómitos, incluso puede haber pirosis, dispepsia. Y las reacciones cutáneas tenemos una infinidad, dependiendo, puede haber rash morbiliforme, puede haber urticaria, angioedema, anafilaxia. Eso vamos a ver posterior con la admisión de los fármacos. Ahora, todos nuestros temas van a ser dados por la resolución ministerial que se dio en el 2018, fue aprobada. Y empecemos. Primero vamos a hablar acerca de los medicamentos de primera línea. Como ustedes saben, los medicamentos de primera línea son isoniazida, rifampicina, piracidamida, ethambutol y streptomicina. Todos estos fármacos tienen metabolismo hepático, por lo cual una dosis mal dada puede generar una hepatotoxicidad. Por ejemplo, en la isoniazida tenemos lo que es muy frecuente, la hepatitis, que es ocasiona. Ustedes saben que fisiopatológicamente, la hepatitis lo que ocasiona es un incremento de las transaminasas. Ahora, estas transaminasas sintetizan la vitamina B6, es por eso que cuando
cuando hay un incremento o una alteración de las transaminasas, hay una alteración en, en lo que es la sintetización de la vitamina B6, por lo cual produce un déficit, y eso va a ocasionar neuropatías nutricionales, como el caso de la vitamina B6, que sería una neuropatía periférica, y el paciente va a acudir al consultorio o al hospital con entumecimiento, debilidad, dolor en las manos y los pies. Incluso se habla de que es mucho más frecuente en las piernas que en los brazos o en las manos. Ahora, en cuanto a las reacciones cutáneas, vamos a tener que la isoniazida se presenta más lo que es urticaria y angioedema, que aparece normalmente a las 36 horas de haberse iniciado el tratamiento. Y por lo tanto se tiene que ver si es, normalmente la urticaria es prurito, es una rafa leve, entonces por lo tanto a veces se administran solamente, o sea, sigue con el medicamento, pero se le administra un antihistamínico, o incluso pueden administrarse corticoides a dosis baja, dependiendo qué tan el grado de severidad que presenta el paciente. En cuanto a la rifampicina, esta está muy fuerte relacionada con RAMs hematológicos en sí. Me olvidé de mencionar que la isoniazida está muy relacionado con lo que es la aplasia de células rojas y también de la anemia sideroblástica, más es muy infrecuente, es muy rara que se presente eso en los pacientes, pero hay que tenerlo en cuenta. La rifampicina sí está muy fuertemente relacionada a los RAMs hematológicos, pero puede llegar a presentar anemias hemolíticas al paciente, ¿no? Y también presenta hepatotoxicidad y también una intolerancia digestiva, ¿no? Acá hay frecuentemente las náuseas y los vómitos que el paciente puede presentar. La piraciramida presenta tanto hepatotoxicidad como RAMs gastrointestinales, y no solamente eso, tiene una fototoxicidad. Y lo que más resalta acá son sus RAMs musculoesqueléticas, ya que ocasiona la hiperuricemia, que es secundaria a una división de la excreción de los tubos renales de los uratos, se debe por eso mismo, pero es de curso benigno e incluso no requiere tratamiento, de lo que menciona. Y otra RAM que es muy frecuente ver en la piraciramida es la que se caracteriza normalmente, el paciente viene con dolor, hipersensibilidad o un aumento en volumen en las zonas articulares. Normalmente también igual está muy asociada a la piraciramida y no solamente eso, también al etambutol, pero en menor frecuencia. Y también se asocia mucho a lo que es la hiperuricemia. Otra cosa más que antes de que me olvide mencionar es que la piraciramida a dosis normales, o sea, de 25 miligramos de cilitro, por kilo de peso, perdón, normalmente se puede observar una anorexia leve y un aumento de la sensación emética. Así que hay que tener en cuenta ese efecto adverso, esa reacción adversa. El etambutol presenta lo que es más resaltante acá, la neuritis retrovulvar o la neuritis óptica, que es debido que se presenta a los 2 meses de haber iniciado el tratamiento, y normalmente tiene mucha relación con la dosis que presenta, ¿no? El paciente presenta una disminución de por lo cual se tiene que tener un especialista a la mano para poder manejar, para poder dar el manejo al paciente. Es la más resaltante del etambutol. La streptomicina, que presenta toxicidad vestibular coclear, debido a que este fármaco, como nosotros sabemos, los aminoglucósidos presentan un montón de lo que es nefrotoxicidad y autotoxicidad. En la autotoxicidad se debe debido a que el fármaco se acumula en la perilinfa y en la endolinfa del oído interno, y a la par genera también neurotoxicidad del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, ocasionando así lo que va a ocasionar así el daño de las células ciliadas, produciendo lo que es tinnitus, acúfenos o alteraciones en el equilibrio. Ahora, es muy importante acá tener, antes de iniciar con el streptomicina, una audiometría basal y ver cómo está el paciente antes de empezar el tratamiento. Ahora, tenemos a lo que es los medicamentos de segunda línea. Acá vamos a tener a la cicloserina, a la tianamida, a los aminoglucósidos como la amicacina, canamicina, capromicina, el ácido P-aminosalicílico y las fluoroquinolonas. El ácido P-aminosalicílico también se le llama, es conocido como el PAS. Doctora, 3 minutos, doctora. 3 minutos.
Listo, doctor, falta una diapositiva, ¿no? La cicloserina es un agonista parcial del glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Se dice que a dosis baja potencia su acción, pero a dosis altas inhibe su acción y acaba de ocasionar los déficits de función cognitiva superiores, como el pensamiento abstracto, la exaltación de las emociones y la exacerbación de la personalidad, que puede llegar a una personalidad incluso dramática o manipuladora, ¿verdad? El 20-30% son de naturaleza psiquiátrica de este medicamento, y solo el 52% llegan a tener depresión de esta frecuencia. Ya. ¿Me escuchan? A ver. Sí, sí se escucha. Listo. Y el efecto más severo que va a tener este fármaco es la psicosis, las convulsiones y el vértigo. Incluso puede llegar a tener también neuropatías distales. Y el tratamiento normalmente se da con antidepresivos, como los inhibidores de recaptación de serotonina o otros antidepresivos, ¿no? Se le puede asociar con esto para poder disminuir la psicosis. La etionamida presenta bastantes síntomas gastrointestinales, como las náuseas, vómitos, dolor abdominal, y las náuseas y vómitos se van a generar por estimulación de reflejos vagales gastrodenales aferentes. Incluso puede llegar a tener dispepsia, que puede ser por una disfunción motora gástrica. Y el hipotiroidismo está muy fuertemente relacionado con este fármaco, al igual que el PAS, ya que ni bien, por ejemplo, llega un paciente, tenemos que sí o sí tomarle el perfil tiroideo. Si vemos la TSH aumentada, entonces se suspende el tratamiento y comenzamos a dar se suspende el fármaco, perdón, y comenzamos a dar levotiroxina. Las aminonucleósidos, la amicacina y canamicina, como ya les había explicado, tienen frecuentemente nefrotoxicidad o ototoxicidad, pero más nefrotóxico y ototóxico es la amicacina y canamicina, más que la streptomicina. Igual van a presentar los mismos síntomas que la streptomicina, pero en un mayor grado. El PAS también presenta síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, y el hipotiroidismo, como ya les había mencionado. Acá tenemos que resaltar que el síndrome de mala absorción presenta estatorrea, e incluso se asocia con una anemia megaloblástica debido al déficit de vitamina B12, que está muy fuertemente relacionado también con el síndrome de mala absorción. El hipotiroidismo acá es un efecto tardío provocado en sí por el mismo fármaco, y es mucho más frecuente en pacientes con VIH. Ahora, en cuanto a las fluoroquinolonas, generalmente son bien tolerados. Las altralgias aparecen aún en el primer y segundo mes de iniciado el tratamiento y se resuelven solas, no hay necesidad. Pero acá tenemos que rescatar mucho la prolongación del intervalo QT, que normalmente se da con el moxifloxacino, ya que con el levofloxacino no se ve muy frecuente, o es muy reducida no es muy frecuente, es muy reducido. Ahora, por último, en cuanto al TBXDR, la betalanina y de la manit están fuertemente relacionados con síntomas gastrointestinales, y lo que más resalta acá de estas dos, porque son nuevos fármacos, son la prolongación del intervalo QT. Entonces tenemos que tener un electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento, y posterior al presentar RAM tenemos que ir verificando el electrocardiograma. Y lo que más importante acá es el linezolid y el carbapenem, que es lo más usual que se usa en los hospitales. Presenta mielosupresión. El linezolid está más relacionado con RAM hematológicas, y el carbapenem más síntomas gastrointestinales. Y todas estas reacciones adversas se van a colocar en la notificación de sospecha de reacción adversa a medicamentos antituberculosos, que da la norma técnica en cuanto a la atención integral de las personas afectadas por tuberculosis, que van a constar de 8 partes, donde el primero va a ser los datos del establecimiento de salud, el segundo los datos del paciente, el tercero, que es lo más importante, es el tipo y descripción de la reacción adversa sospechada. El cuarto va a ser los medicamentos que se le está dando al paciente. El quinto son los medicamentos concomitantes que el paciente viene si es que por A o B tenga comorbilidades, ¿no? Igual, muy bien, doctora. el manejo de las RAM y las observaciones adicionales. Ya está, doctora. Muy bien, doctora, muy bien. Sí, ya creo que estamos con el tiempo. Miren, hay una cosa bien interesante con respecto a reacciones adversas en medicamentos en general. Nosotros durante nuestra profesión siempre nos enseñan, y más aún aprendemos, nosotros escuchando, a veces revisando,
¿Para qué tipo de tratamiento debe dar frente a una enfermedad? Si el paciente tiene fiebre, caramba, aprendemos, darle paracetamol, dice, ¿no? Metamizol. Si el paciente tiene dolores articulares, tuvo una lesión, un traumatismo, hay que darle un antiinflamatorio, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? O darle ketoprofeno. Bien, sabemos el para qué, pero muchas veces cuando le preguntamos el efecto adverso, no sabemos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos acá, porque nuestras terapias a veces nos dedicamos solamente a aprender para qué sirve y no lo contrario. Entonces, también sería una maldad, pues decir, apréndanse todos los efectos adversos. No es así tampoco. Para eso ahora y actualmente ustedes tienen esa suerte, porque antiguamente teníamos que aprenderla sí o sí. Pero ustedes tienen en sus teléfonos los aplicativos donde los cuales pueden bajar aplicativos donde ponen ahí los medicamentos y les salen los efectos adversos, les sale la dosis, las indicaciones. O sea, no va a haber problemas en ese aspecto. Lo que sí, por favor, quiero que esté claro, que esté bien claro, son los efectos adversos que se van a presentar con las drogas de primera línea. Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Y siempre preguntas de examen clásicas, ¿no? La famosa neuropatía periférica que se asocia mucho a isoniazida. Por eso la indicación del reemplazo, ¿no? de terapia vitamínica, como bien mencionó su compañera. Tiamina, piridoxina, ese le damos de refuerzo, especialmente al paciente para evitar esta neuropatía periférica. Y la otra que siempre es pregunta de examen son las famosas neuritis óptica, ¿no? Producida por etambutol. Y muchas veces y antiguamente no se consideraba la función renal. En las guías antiguas no se consideraba funcional y se le daba dosis plena. Y esto era uno de los grandes problemas que después veíamos a posterior. Bien, chicos, todo interesante, ¿verdad? Muy bien, bien preparados sus temas, sus presentaciones también han estado elegantes, muy bien hechos. Me parece que bien. Más bien le pido por favor a la delegada que me envíe, por favor, al correo las 4 exposiciones con el nombre de cada uno. Bueno, ahí en las exposiciones está el nombre de cada uno de ellos y mandaré ya la evaluación con usted para que le entregue a la doctora Ecos. O personalmente le daré a la doctora Ecos la nota de esta práctica. Muy bien, chicos, les agradezco a todos, hemos cumplido, hemos estado de las 7 de la mañana y les pido disculpas por el día de ayer, no me fue imposible, pero bueno, ustedes escogieron este horario. Veo que acá están presentes casi todos, pero veo que solamente están no sé si estarán en vivo, ¿no? Pero no voy a molestar, no voy a tomar la lista, porque creo que las clases va a depender de cada uno, y el que no está hoy día en la clase, pues no sabe lo que se ha perdido, de verdad. Muy bien, chicos, quedamos así entonces. Nos vemos para la próxima práctica. Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo, nos vemos. No se olviden, chicos, no se olviden mandarme, por favor, las exposiciones con nombre de los expositores al correo. Gracias. Listo, quedamos, hasta luego. Gracias, doctor.